A todos de pequeños alguna vez nos ha pasado que nos da miedo los payasos prácticamente porque tienen una apariencia bastante terrorífica. Hoy hablaremos de la historia real de un payaso asesino el cual mató a 35 personas o incluso más y las enterró en el sótano de su casa. Se trata de John Wayne Gacy, o también conocido como Pogo, el payaso asesino. Así que, como siempre digo, prepara las palomitas, toma asiento y disfruta del vídeo. Como la mayoría de estos casos provienen de una familia bastante desestructurada, sobre todo por la parte del padre que ahora hablaremos, pero también si le sumamos a esto que cuando era pequeño sufría obesidad y por lo tanto le hacían bullying en el colegio, pues imagínense la clase de vida por la cual empezaba ya siendo tan pequeño. Su padre era la parte más dura de toda la familia, como estaba diciendo, ya que abusaba físicamente tanto de él como de su madre, como de todas sus hermanas, porque él era el único chico de la familia. El resto eran hermanas o su propia madre, y abusaba incluso llegando a pegarles con un cinturón de cuero. Él estaba muy unido a sus hermanas y a su madre, y esto lo que indirectamente hacía era que él se inclinara un poco más hacia la homosexualidad, y esto a su padre no le gustaba para nada, ya que era prácticamente un homofóbico y no lo aceptaba. Durante toda su niñez y prácticamente toda su adolescencia intentó buscar la aprobación de su padre, ya sea consiguiendo logros en el colegio y demás, pero nunca lo logró. Al contrario, lo que ocurría era que lo insultaba llamándolo homosexual básicamente, pero de otras palabras que no puedo decir aquí. Y también le decía palabras como que era un niño de mamá o cosas así que básicamente lo degradaban a un nivel del suelo. Cuando tenía tan solo 9 años, el mejor amigo de su padre abusó sexualmente de él. Imagínense, porque esto no tiene mucho sentido, pero realmente fue así. El mejor amigo del padre, el padre siendo como era, que odiaba completamente, era un homofóbico de manual, abusó sexualmente de su hijo. Y este no contó nada hasta que incluso pasaron los asesinatos que ahora contaremos y demás. Pues justamente después de todo esto fue cuando confesó lo que le había ocurrido cuando era niño. Cuando tenía apenas 11 años se cayó en un columpio y se dio en la cabeza y se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, pero los efectos secundarios no salieron hasta pasados unos 5 años más o menos, y lo que le producía era que tenía desmayos repentinos, ¿sí? tan normal, de repente pues se desmayaba. Su padre, el cual no se creía prácticamente nada de lo que decía su hijo, en esta ocasión iba a ser igual, y no se creyó nada de lo que le estaba ocurriendo, de sus desmayos y demás, y pensaba que estaba fingiendo para llamar la atención, hasta que finalmente un médico le puso un tratamiento para lo que le estaba ocurriendo. Durante su niñez acudió a 4 colegios diferentes, de los cuales terminó siendo expulsado en todos, y nunca, por lo menos en esa etapa, no logró graduarse nunca de nada, básicamente. A los 20 años se mudó a Las Vegas, donde consiguió finalmente un trabajo en una funeraria, pero estuvo poco tiempo, ya que duró 3 meses allí, y luego volvió a Chicago, donde finalmente se pudo graduar. Algo que me pareció bastante curioso es que desde muy pequeño, tan solo con los 20 años, cuando trabajaba en la funeraria, ya tenía pensamientos un poco macabros, porque mientras trabajaba ahí, en una ocasión se le ocurrió la magnífica idea de acostarse al lado de un cadáver simplemente porque le apetecía. No pasó mucho tiempo desde que se graduó hasta que consiguió un puesto de directivo en una empresa de zapatos. En septiembre de 1964 se casó con Marilyn Myers, y una noticia buena viene una tras otra, por lo menos en esta ocasión, y es que fue ascendido en el trabajo a encargado de departamento, en lo cual no estuvo mucho tiempo, ya que al poco tiempo fue de vuelta ascendido, pero esta vez fue a vicepresidente. El 10 de mayo de 1968 fue detenido y acusado de abuso sexual a menores, por lo cual fue a prisión. Y no solo esto, sino que su pareja en ese momento
se divorció de él. Fue sentenciado a 10 años, de los cuales tan solo estuvo 18 meses, ya que el 18 de junio de 1970 fue puesto en libertad condicional debido a su buen comportamiento. Desde que salió de la cárcel no pudo ver a ningún familiar y muchísimo menos a su padre, ya que había fallecido y se enteró justamente después de que pasó el funeral, aunque para él realmente le da absolutamente igual, porque como decía al principio, su padre no lo apoyó en nada y más bien siempre estaba metiéndose con él o abusando físicamente de él. En 1971 compró su casa, en la cual creó su primer negocio llamado PDM Construction, que era una empresa, como dice su nombre, de construcción. El 1 de julio de 1972 volvería nuevamente a casarse, pero esta vez con Carol Hoff, que era una amiga de la secundaria, la cual ya tenía 2 hijos, y debido a esta confianza que ya se tenían desde hace muchísimos años, decidieron vivir juntos en la casa de Gacy. En marzo de 1976, después de muchísimas discusiones, decidieron divorciarse y en este momento es cuando comienza realmente la matanza de Gacy, ya que su apartamento o su casa quedaría totalmente disponible las 24 horas para él y sus macabros pensamientos. A pesar de que mató a 14 personas en ese lapso de tiempo en su casa, se disfrazaba de payaso y hacía shows simplemente para pasar un poco desapercibido, digamos. Después de conocer un poco todo lo que fue su vida desde su niñez, su adolescencia y demás, como acabamos de contar, vamos a hablar un poco de lo que fueron los asesinatos uno por uno, progresivamente, o sea que vamos a devolver un poco en el tiempo. Y esto todo fue contado por él. En 1971 conoció a Michael Reed, al cual lo contrató para su empresa a cambio de alojamiento y sexo, hasta que un día Gacy no se le cruzó otra cosa por la cabeza, sino darle con un martillo en la cabeza. No lo mató porque finalmente, afortunadamente, logró escapar. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de tan solo 15 años llamado Timothy, y al día siguiente amaneció muerto porque lo había matado de varias puñaladas y lo había enterrado en el sótano de su casa. Esta sería la primera víctima de Gacy. En 1975 su mujer de ese momento ya sospechaba algo, ya que él llegaba demasiado tarde a su casa, y era por esto mismo, porque se quedaba en el sótano manteniendo relaciones sexuales con los jóvenes y a su vez pues asesinándolos y enterrándolos en el propio sótano. John Butkovich, de apenas 16 años, no se libraría y sería la siguiente víctima, a la cual, como hizo con todas prácticamente, violó y asesinó estrangulándolo hasta que murió. Como comentaba antes, después de divorciarse ya tenía más tiempo y espacio para poder realizar todos estos actos de violencia a todos los jóvenes, y prácticamente tenía o hacía un asesinato cada 3-4 semanas, es decir, algo bastante brutal. Según David Daniel, que era una de las víctimas las cuales no cayó en sus trampas y logró escapar, Gacy siempre seguía un mismo procedimiento, y es que básicamente los ataba, abusaba de ellos físicamente y demás, o los torturaba de alguna manera, los violaba y finalmente pues ya los estrangulaba hasta morir. A los pocos meses aparecía otro cadáver en este mismo río, y es curioso porque tanto este como el anterior tenían restos de lencería en la garganta. El 12 de diciembre de 1978 fue investigado por la policía debido a la desaparición de un adolescente, ya que la última vez que lo vieron fue junto a él. Al registrar su casa encontraron varios artículos de periódico y demás de las desapariciones de todas estas víctimas a las cuales él mismo había asesinado y sabía dónde estaban sus cuerpos. Al poco tiempo, de manera bastante rara, fue detenido por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy confesó cada uno de sus crímenes, ya que se había cansado completamente de la vigilancia policial y esto obviamente le impedía poder seguir con su matanza. Confesó que en enero de 1972 mató por primera vez
y esto fue con un cuchillo, el cual al clavárselo y ver toda la sangre que le brotaba, pues esto lo que hizo fue excitarlo y que le gustara hacer esto. Presentó a la policía un plano en el cual se reflejaban todas las zonas exactas donde estaban enterrados los 29 cadáveres en el sótano de su casa. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas hasta pasados un tiempo y tardaron más o menos unos 5 meses en poder descubrir todos los cadáveres que habían enterrados allí. En 1998, mientras que las autoridades estaban haciendo obras, digamos, detrás de la casa de la madre de Gacy, no de la de él, sino de la madre, pudieron encontrar partes de cuerpos de al menos unas 4 personas más. En el año 2010 se reabrió nuevamente el caso, ya que gracias a los avances tecnológicos que hemos tenido a lo largo de los años, gracias y por el ADN y demás, pues ya se pueden imaginar, hemos podido identificar a varios cadáveres más que no se pudieron identificar en su momento. Párense a pensar simplemente un momento en la cantidad de años que han pasado, porque estamos hablando de los años 70 más o menos, e incluso en el año 2010 o a día de hoy hay cadáveres que aún siguen sin poder identificarse. Así que imagínense el tiempo que ha pasado y que sigue no activo porque ya está cerrado el caso, pero se puede volver a reabrir. Durante su juicio el 6 de febrero de 1980, él declaró ser inocente de todo lo que había hecho, ya que tenía problemas mentales, digamos, pero debido a esto, pues decidieron hacerle un estudio, el cual dictaminó que no tenía ningún tipo de problema mental. Fue declarado culpable el 13 de marzo y le cayeron varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado mediante la inyección letal y sus últimas palabras fueron estas exactamente: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Algo que no había comentado es que durante los 14 años los cuales estuvo en prisión, se dedicó a pintar al óleo y básicamente la temática que hacía era payasos. Y nada, si les gustó el vídeo, simplemente, como digo siempre, denle a me gusta, suscríbanse al canal, que yo se los agradeceré muchísimo. Y a partir de hoy, ya martes, podemos continuar como estábamos haciendo de manera habitual, subiendo vídeos los martes y los sábados. La semana pasada me fue imposible ya que tenía varias diligencias y demás, pero bueno, ya volvemos a la normalidad. Sin más rodeos, yo me despido. Muchas gracias. Chao, chao.